Un oficial blanco detiene a un juez negro en el juzgado. Pero lo que pasa después es increíble. Lie Marsal llegó tarde otra vez. Mientras se detenía frente al juzgado de Nueva Orleans. Ella miró el reloj en el tablero de su sedán. Faltaban 10 minutos para que empezara el juicio. Su corazón latía un poco más rápido. Este era el día que ella había estado temiendo. Aún así se había preparado meticulosamente. Hoy fue el día de apertura de un caso de alto perfil. Eso podría cambiar la forma en que se maneja el perfil racial. En Luisiana para siempre. Al salir de su coche, Lie respiró profundamente, cuadrando sus hombros como una jueza negra consumada. Ella había navegado su cuota justa de adversidad en el mundo legal. Pero el peso de este caso en particular golpeó de manera diferente. No era solo un caso para ella. Fue personal. El acusado, un joven negro llamado Kevin Daniels, había sido arrestado en su propio barrio sin motivo alguno. El oficial que lo había detenido afirmó que encajaba la descripción de alguien involucrado en una actividad sospechosa. Me sonaba familiar, demasiado familiar. Lie cruzó el estacionamiento a grandes zancadas, sus tacones repiqueteando rítmicamente sobre el pavimento. En lugar de utilizar la gran entrada, ella optó por una puerta lateral. El principal. Las escaleras del juzgado estaban repletas de periodistas, sus cámaras preparadas y listas para la historia del día. Ella no tenía tiempo para el frenesí mediático. Mientras se acercaba a la puerta lateral, ella notó que había un joven policía blanco haciendo guardia. Su postura era rígida y sus ojos la seguían de cerca. Mientras se acercaba, Lie tomó la placa de identificación que colgaba de su cuello. Su rutina habitual antes de entrar al edificio. Pero antes de que pudiera siquiera presentarlo, el oficial le bloqueó el paso. Mamá, necesito ver alguna identificación, dijo su tono cortante. Lie levantó la ceja sorprendida. Soy el juez Marsal, dijo levantando la placa más arriba para que él la viera. Estoy presidiendo el caso Daniels esta mañana. El oficial ni siquiera miró la placa. Sus ojos fríos y calculadores. La escaneó de arriba a abajo. Lie sintió el familiar ardor de la ira subir a su pecho. Pero mantuvo su rostro tranquilo. Ha habido un incidente cerca. Y coincides con la descripción de alguien involucrado. Voy a necesitar que respondas algunas preguntas. Continuó con su voz cargada de sospecha. Lie lo miró fijamente durante un largo momento, tratando de procesar lo que estaba pasando. La ironía era asfixiante. Aquí estaba ella, a punto de supervisar un juicio sobre discriminación racial. Y ella estaba siendo discriminada racialmente. Oficial en la puerta del juzgado, dijo con voz firme, aunque podía sentir que su pulso se aceleraba. No tengo tiempo para esto. El juicio comienza en menos de 10 minutos. Y necesito entrar. Ella volvió a extender su placa, deseando que solo le eche un vistazo y reconocer su error. Pero el oficial no se movía. Su mano se cernía sobre su cinturón, cerca de las esposas sujetas a su cintura. No me importa quién diga que es, señora, espetó acercándose. Vas a tener que venir conmigo. La respiración de Lie se entrecortó. Esto estaba escalando rápidamente. Ella podía ver la mirada en sus ojos. El tipo de mirada que había visto demasiadas veces. Creciendo en el sur, una mezcla de sospecha y desprecio. No se trataba de que ella fuera juez. Se trataba de que ella era negra. Antes de que pudiera decir algo más, otra voz cortó la tensión. ¿Qué está pasando aquí? Lie se giró y vio que se acercaba un oficial negro mayor. Su rostro era una mezcla de sorpresa y preocupación. Marsal abrió mucho los ojos al reconocerla. El juez Marsal añadió. Sí, respondió Lie. Su voz tensa. El oficial mayor le lanzó una mirada al más joven. Él ordenó que se retiraran. Su voz firme. El oficial más joven todavía estaba furioso. Dio un paso atrás a regañadientes. Coincide con la descripción. Murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona. Adelante, mientras el juez espetaba al oficial mayor. ¿Quieres perder tu trabajo? El oficial más joven murmuró algo en voz baja, finalmente retrocediendo por completo. Lie se obligó a respirar profundamente. Ella tenía que mantener la calma. Ahora está perdiendo los estribos. Solo le haría el juego a alguien así. ¿Está bien, señora? El oficial mayor preguntó con voz suave. Lie asintió aunque tenía la mandíbula apretada. Estoy bien, gracias. Sin más palabras.
Ella se dio la vuelta y entró en el juzgado. Su corazón todavía latía aceleradamente por dentro. Lo familiar. Pasillos estériles la recibieron con la comodidad de la rutina. Pero mientras caminaba, la escena del exterior se repitió en su cabeza en un bucle. Ella había lidiado con el racismo toda su vida. Pero que esto sucediera así el día de este juicio. Fue casi demasiado. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Lie golpeaba su mazo, llamando a la sala al orden. El juicio comenzó bastante bien, con cintas de apertura por ambos lados. Pero la mente de Lie seguía volviendo al oficial que estaba afuera. Su cara burlona la forma en que la había juzgado. En un instante se sintió demasiado cerca del caso. Ahora ella presidía. Luego vino el primer testigo. El propio Kevin Daniels. Lie se inclinó ligeramente hacia adelante mientras él subía al estrado. Su testimonio fue crudo y doloroso. Describió cómo la policía lo detuvo. Por simplemente caminar por su propio vecindario. No había hecho nada malo. Ni siquiera había estado actuando de manera sospechosa. Sin embargo, fue tratado como un criminal. Esposado y humillado delante de sus vecinos. Lie podía sentir el peso de sus palabras mientras hablaba. Ella había escuchado historias como esta antes. Innumerables veces, pero hoy me golpeó de manera diferente. No se trataba solo de Kevin Daniels. Se trataba de los innumerables otros como él. Y fue sobre ella a mitad del testimonio. La puerta del fondo de la sala del tribunal se abrió con un crujido. Y el corazón de Lie se hundió ante el joven oficial de antes. El que la había detenido. Entró en la habitación. Se dirigió al estrado de los testigos. Su rostro estaba pálido y tenso. Los ojos de Lie lo siguieron. Cada nervio de su cuerpo en tensión. El fiscal se puso de pie y se dirigió al tribunal. Nos gustaría llamar al oficial Bill Wilkins al estrado. Bill Wilkins. Lie ni siquiera había oído su nombre antes. Ella lo vio subir al estrado. Sus movimientos eran rígidos y torpes. Tuvo que recordarse a sí misma que debía permanecer imparcial. Mantenerme profesional, pero fue difícil. Este era el mismo hombre que la había mirado. No como juez, sino como sospechoso. Wilkins se movió en su asiento. Claramente incómodo. El fiscal comenzó a interrogarlo, pidiéndole que describiera su papel en el arresto de Kevin Daniel. Estaba patrullando el vecindario cuando vi a Daniels. Wilkins comenzó. Su voz carecía de la confianza que había mostrado antes. Y parecía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. El agarre de Lie sobre su mazo se hizo más fuerte. Fuera de lugar esa frase. Ella lo había escuchado demasiadas veces antes. Era un código para. Él era negro y no pensé que debería estar allí. El fiscal insistió. Su tono agudo. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que el señor Daniels pareciera fuera de lugar? Oficial Wilkins. Bill se removió en su asiento. Su nerviosismo era evidente, estaba actuando nervioso. Mirando a su alrededor parecía que estaba tramando algo. Lie sintió que la ira crecía en ella nuevamente. Ella había revisado el expediente del caso. Daniels había estado esperando su viaje compartido. No hubo ningún delito ni comportamiento sospechoso. Él simplemente había sido un hombre negro en el lugar equivocado. En el momento equivocado a los ojos de la policía. El fiscal no se dejaba vencer. ¿Encontraste algo sobre el señor Daniels? Que sugería que había cometido un delito. Bill dudó y su cara se sonrojó. No, él lo admitió. No lo hicimos. La habitación quedó en silencio por un momento. Lie podía sentir la tensión creciendo. Gruesa y palpable, miró al jurado. Al observar sus reacciones, algunos estaban claramente conmovidos. Otros parecían estar en conflicto, pero la verdad era clara como el día. Kevin Daniels había sido arrestado. Por nada más que ser negro. El testimonio de Bill continuó. Su historia se está desentrañando. Con cada pregunta que hizo el fiscal, empezaron a aparecer pequeñas inconsistencias. Su versión de los hechos se está desmoronando. Lie lo observó atentamente, notando cómo sus ojos seguían parpadeando hacia ella. Lleno de incomodidad, él sabía quién era ella ahora. Y sabía exactamente lo que había hecho. Cuando el fiscal finalmente terminó, Bill parecía una cáscara del hombre que había intentado detenerla. Fuera del juzgado, Lie no sintió lástima por él. Pero ella sí sentía el peso de lo que estaba pasando. No se trataba solo de un caso. Se trataba de un sistema que había permitido a gente como Bill operar sin control durante demasiado tiempo. Mientras continuaba el juicio,
Lie luchó por mantener sus emociones bajo control. Ella tuvo que permanecer neutral. Tuvo que garantizar que se hiciera justicia. Pero era difícil encontrar paralelismos entre ella, experiencia, y el caso que tenía delante era imposible de ignorar. Al final del día, la sala del tribunal estaba llena de tensión. El abogado defensor hizo sus declaraciones finales, tratando de pintar a Bill como un oficial bien intencionado, que había cometido un error honesto. Pero Lie lo sabía mejor y el fiscal también. Samantha Green. La fiscal se levantó para su alegato final. Se volvió hacia el jurado con su voz firme y potente. Este caso no se trata solo de Kevin Daniels. Ella dijo que se trata de un patrón. Un patrón que hemos visto con demasiada frecuencia en nuestro sistema de justicia. Se trata de oficiales como Bill Wilkins, que ven a un joven negro en un barrio. Y supongo que no debe estar tramando nada bueno. Se trata de cómo esta suposición conduce a arrestos injustos, humillación e injusticia. Y es hora de decir basta. La sala del tribunal quedó en silencio mientras las palabras de Samantha se asimilaban. Lie podía sentir el cambio en la habitación. El jurado estaba escuchando y entendieron. Cuando el juicio finalmente llegó a su fin, Lie despidió a la sala del tribunal por el día. Pero ella permaneció sentada un momento más. Su mente estaba acelerada, ella había hecho su trabajo. Había presidido el caso de manera justa. Pero el encuentro fuera del juzgado todavía la roía. Fue un recordatorio de que no importaba su posición. No importan sus logros. Ella siempre sería vista a través de la lente de su raza. De repente, la puerta de la sala del tribunal se abrió. Y el sargento Michael Harris, el oficial mayor que había intervenido antes, entró. Se acercó al banco silenciosamente. Su rostro se llenó de preocupación. El juez Marshall dijo suavemente: ¿Puedo tener una palabra que Lie buscó? Sorprendido por supuesto. Lado de Harris, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Quería hablarte de lo que pasó antes. Con Wilkins no es un mal chico. Ya sabes, pero tiene puntos ciegos como muchos de ellos. Lie sostuvo su mirada con una expresión ilegible. Puntos ciegos, repitió. Su voz teñida de amargura. ¿Te refieres al racismo? Harris hizo una mueca pero no discutió. Tal vez, probablemente. Pero quiero que sepas. Estoy intentando arreglarlo desde dentro. Lia lo estudió por un largo momento. Ella quería creerle. Quería creer que el cambio real era posible. Pero después de todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, fue difícil aferrarse a esa esperanza. ¿Qué me sugieres que haga?, preguntó en voz baja. Cuando estoy sentado aquí día tras día, escuchar casos como este, saber lo que he experimentado de primera mano. Harris permaneció en silencio durante mucho tiempo, antes de finalmente responder. Sigue haciendo lo que estás haciendo, juez. Sigues responsabilizando a la gente. Esa es la única manera en que las cosas van a cambiar. Lie asintió lentamente, aunque el peso de las responsabilidades todavía presionaba pesadamente sus hombros. El juicio aún no había terminado. Y habría más batallas que pelear. Pero al menos por hoy. Ella había dado un paso adelante cuando Harris salió de la habitación. Lie miró alrededor de la sala vacía. Ella sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Pero hoy se hizo justicia. ¿Y qué ella pensaba? Fue un comienzo. A la mañana siguiente, el aire dentro del juzgado estaba lleno de anticipación. El jurado había estado deliberando toda la noche. Y hoy traería su decisión. Lie Marshall estaba sentada en sus aposentos, tratando de centrarse, para lo que sin duda sería un momento crucial. No solo en este caso, pero para muchos que habían estado observando de cerca. Este juicio fue más grande que el arresto injusto de un hombre. Se trataba del tejido de la justicia, y los sesgos cosidos en él. Lie bebió un sorbo de café, mirando fijamente los archivos esparcidos sobre su escritorio. Afuera se podían oír los sonidos apagados de los periodistas y manifestantes reunidos frente al Palacio de Justicia. Esto era más que una historia local ahora. Los medios de comunicación de todo el país lo habían recogido, y se había convertido en un símbolo del racismo sistémico, todavía plagando a las fuerzas del orden. Su mente vagó hacia los acontecimientos del día anterior. Bill Wilkins, el oficial que la había perfilado, se había sentado en esa sala del tribunal claramente conmocionado, al darse cuenta de que su testimonio podría destrozar el mismo sistema del que formaba parte.
En todas las salas del tribunal reinaba un silencio absoluto. Lee había oído las sutiles grietas en su voz, viendo la tensión en su rostro. Bill no era un caso atípico. Fue producto de una institución defectuosa. Y Lee sabía que este caso era más que solo poniendo como ejemplo a un oficial. Se trataba de empujar una conversación que Estados Unidos había estado evitando por demasiado tiempo. Ella tenía el deber de impartir justicia en este caso. Pero el peso de las responsabilidades. Ella sintió que estaba aplastando. Este juicio simbolizó un problema más amplio. La necesidad de reformar un sistema que permitía el sesgo. Y la elaboración de perfiles se convertirá en una práctica estándar. Llamaron a la puerta, devolviéndola a la realidad. Entra, dijo Lee. Su voz era más firme de lo que se sentía. Su secretaria Emily entró sosteniendo una carpeta que decía «El jurado está listo». Dijo suavemente. Lee asintió. Levantándose de su silla respiró profundamente, alisando su bata. Hagámoslo mientras se dirigía a la sala del tribunal. El sonido de sus pasos resonó por el pasillo. El juzgado se sentía diferente hoy. La tensión ya no se limitaba a la sala del tribunal. Estaba en todas partes donde Lee podía sentirlo, presionando desde todos los lados. Y la ansiedad tácita que todos llevaban dentro. Dentro de la sala del tribunal la atmósfera era sofocante. Los reporteros llenaron la galería. Sus plumas preparadas, cámaras listas. Las familias de Kevin Daniels y el oficial Wilkins estaban sentados en las primeras filas. Ambos grupos tensos y esperando. Lee tomó su lugar en el banco, mirando brevemente a Kevin Daniels, quien se sentó con su abogado en la mesa de la defensa. Su rostro estaba sombrío, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Una esperanza de que se hiciera justicia, que este juicio podría realmente significar algo. Ella desvió su mirada hacia Bill Wilkins. Parecía mucho menos seguro de sí mismo que el día anterior. Sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. Y por primera vez desde que comenzó el juicio, parecía pequeño como un hombre, que finalmente se había dado cuenta. No pudo superar lo que había hecho. Lee se aclaró la garganta. Por favor, traigan al jurado, dijo su voz resonando en la habitación silenciosa. Las puertas se abrieron y los 12 jurados ingresaron. Lee los observó atentamente mientras tomaban asiento, tratando de leer sus expresiones. Pero sus caras eran ilegibles. Sus ojos fijos al frente. El jurado representa a una mujer de mediana edad con cabello oscuro, recogido en un moño apretado, aferrándose a él como a un salvavidas. Lee asintió hacia ella. Cuando el jurado llegó a un veredicto, las 4 mujeres estaban de pie, sus manos temblaban ligeramente, mientras desdoblaba el trozo de papel. Tenemos su honor, dijo con voz temblorosa, solo lo suficiente para delatar la gravedad del momento. Por favor, lea el veredicto que instruyó Lee, su propio corazón latiendo en su pecho, aunque mantuvo su rostro sereno. La primera dama miró el papel. Antes de volver a levantar la vista, su voz se reafirmó. En el caso del oficial Bill Wilkins, nosotros el jurado, encontrar al acusado culpable de arresto injusto y discriminación racial. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Lee miró a Kevin Daniels, quien se quedó congelado. Su rostro quedó en blanco por un momento, antes de que el alivio comenzara a invadirlo. Su abogado le dio una palmadita en la espalda, y los ojos de Kevin comenzaron a brillar, aunque parpadeó para contener las lágrimas. Lee luego volvió su mirada hacia Bill Wilkins. Él estaba mirando fijamente hacia adelante. Su rostro estaba pálido y sus manos estaban fuertemente apretadas. El peso del veredicto lo había golpeado claramente, y por un momento pareció como si fuera a romperse. Ella golpeó su mazo una vez que el tribunal se levantó, pero a medida que la habitación empezó a moverse, con los reporteros corriendo hacia las salidas, y la gente que salía de repente, Bill se puso de pie. Su señoría dijo, con la voz quebrada. Leía hizo una pausa. Al mirarlo, la sala del tribunal volvió a quedar en silencio. Todas las miradas se vuelven hacia el joven oficial. Ahora estaba temblando visiblemente. Su rostro estaba pálido mientras luchaba por encontrar las palabras. Solo necesito decir. Tragó saliva con fuerza y su mirada cayó al suelo. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que estaba protegiendo a la comunidad. Pero me equivoqué. Su voz vaciló. Ahora veo que, lleno de emoción, dejé que mis suposiciones se hicieran realidad.
Mis prejuicios nublan mi juicio. Y lamento que el silencio en la habitación fuera ensordecedor. Lie sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. Fue una disculpa, sí. Pero no fue suficiente. No podía deshacer lo que se había hecho. Ella pensó en todas las veces que había estado en los zapatos de Kevin, detenido por nada más que ser negro. Y ella conocía esta disculpa. Aunque la sinceridad no borraría esas experiencias. Ella lo miró a los ojos y su voz era firme. Pero firme, tu disculpa queda anotada. Oficial Wilkins, pero el daño causado por sus acciones. Por acciones como la tuya corre profundo. Afecta vidas, familias y comunidades enteras. Pedir perdón no soluciona el problema. Bill asintió con la cabeza, luciendo derrotado. Él no intentó discutir. No intenté explicar nada más. Él simplemente se quedó allí parado, aceptando las consecuencias de sus acciones. Y por primera vez, Lie vio un destello de comprensión en sus ojos. La sala del tribunal comenzó a vaciarse lentamente. Y Lea permaneció sentada por un momento, viendo cómo Kevin Daniels abrazaba a su familia. Su rostro era una mezcla de alivio y agotamiento. Bill Wilkins permaneció en silencio junto a la salida, esperando ser escoltado fuera. El peso de su culpa pesa sobre sus hombros. La mente de Lie estaba acelerada, ella había hecho su trabajo. Hizo cumplir la ley y presidió este caso de manera justa. Pero no fue suficiente esta prueba. Fue solo una gota en un océano de injusticia mucho más grande. Por cada Kevin Daniels, quien recibió asamblea de justicia, habían muchos otros, cuyas historias nunca serían escuchadas, cuyos casos nunca llegarían a un tribunal. De repente la puerta de la sala del tribunal se abrió de nuevo. Y el sargento Michael Harris, el oficial mayor que había intervenido antes, entró en París, entró. Lie levantó la vista sorprendida al verlo. Se acercó a ella en silencio. Su rostro era una mezcla de preocupación y algo más. Algo así como Ope Judge Marsal. Dijo suavemente, ¿puedo hablar un momento? Lie asintió haciéndole un gesto para que se sentara. Por supuesto que Harris se sentó, cruzando las manos delante de él. Solo quería decirte gracias. Lie levantó una ceja. ¿Por qué? Por manejar este caso de la manera en que lo hizo. Harris respondió pidiendo que rindamos cuentas. Necesitamos que el sistema necesite eso. Lie dejó escapar un largo suspiro, reclinándose en su silla. Aprecio ese sargento. Pero no parece suficiente. Este fue solo un caso, hay muchos más por ahí. Tanta gente que no obtiene justicia. Harris asintió con expresión pensativa. Tienes razón, pero por eso tenemos que seguir adelante. No va a cambiar de la noche a la mañana. Pero cada paso importa. Cada caso como este resta importancia al problema mayor. Leia se quedó en silencio por un momento. Pensando en sus palabras, ella quería creerle. Quería creer que el cambio era posible. Pero después de todo lo que había visto, fue difícil mantener viva esa esperanza. Pero sobre Wilkins preguntó en voz baja. ¿Qué les pasa a oficiales como él? Aquellos a quienes se les ha enseñado a pensar de cierta manera. Lado de Harris. No voy a mentir, es difícil. Hay muchos tipos como él. Pero también hay gente como yo, tratando de cambiar las cosas desde dentro. Y seguiré haciéndolo mientras pueda. Lie lo miró viendo el cansancio en sus ojos. Pero también la determinación. Era la misma determinación que sentía. A pesar de los reveses, a pesar de las frustraciones. Sigue haciendo lo que estás haciendo. El juez Harris dijo que así es como cambiamos esto. Pieza por pieza. Lie asintió lentamente pieza por pieza. Repitió mientras Harris salía de la habitación. Lie se recostó en su silla, mirando la sala del tribunal vacía. La pelea no había terminado y nunca lo haría. Pero hoy habían dado un paso adelante. ¿Y qué ella pensaba? Así fue como empezó el cambio cuando la sala del tribunal se vació. Y los ecos del veredicto todavía permanecía en el aire. Lie Marsal permaneció sentada en el banquillo. Su mente zumbaba con el peso de lo que acababa de suceder. Pero no fue una victoria que pudiera salvarla. El juicio había terminado, pero su impacto apenas comenzaba. Para Lie, la lucha por la justicia no se limitó a esta sala. Se extendía mucho más allá de estos muros. En comunidades que aún luchan con los mismos problemas que trajeron a Kevin Daniels aquí. En primer lugar, ella se puso de pie, reuniendo sus archivos. Cuando una voz interrumpió sus pensamientos, fue Kevin Daniels quien se acercó a ella con su abogado.
aunque ahora su rostro estaba tranquilo. La tensión de los últimos días claramente lo había desgastado. El juez Marsal Kevin dijo, su voz baja pero firme. Solo quería darte las gracias por todo. Lie lo miró, haciendo una pausa por un momento antes de responder. No necesitas agradecerme, Kevin. Solo estaba haciendo mi trabajo. Kevin negó con la cabeza. Es más que eso, este juicio. No se trataba solo de mí. Se trataba de mostrarle a la gente lo que realmente sucede ahí fuera lo que pasamos. Me diste una voz. El pecho de Lie se apretó. Ella entendió lo que quería decir y asintió. Espero que este sea un paso hacia el cambio. Ella dijo que sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Pero es solo un caso, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Los ojos de Kevin se suavizaron con comprensión. Lo sé, pero es un comienzo. Y por eso estoy agradecido. Lie lo vio dejar a su abogado muy cerca. Ella no podía quitarse la sensación que aún quedaba mucho por hacer. Un juicio, un veredicto. No fue suficiente. Desmantelar un sistema que se había construido durante siglos. Pero ella sabía que Kevin tenía razón.